estudiar la palabra de Dios todos los domingos a las 12 del mediodía en el mero centro de San Nicolás de los Garza. Nuestra dirección está en la calle Corregidora, número 500, en la mera esquina con la calle Colón. Corregidora Cruz con Colón, muy cerca, a unas cuantas cuadras de la Clínica 6, ahí en San Nicolás, ¿ok? Bueno, estas son nuestras vías de comunicación, nuestras vías de contacto, y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Las últimas semanas hemos estado hablando de idolatría en el cristianismo evangélico. Y hay de varios tipos. Hay quien idolatra al Dios dinero y hasta predican prosperidad, pero hemos hablado mayormente de la mayor idolatría que hay en el cristianismo, y es a una persona, y esto es a los pastores de hoy. Uno ve cosas terribles en las sectas, se encuentran en las noticias incluso, como el caso de la secta de la luz del mundo, cómo idolatran a un hombre, cómo lo creen Jesucristo en la tierra, cómo le cantan himnos a él, le rinden culto a una persona. Y ahora que está preso por muchos delitos, entre ellos por violador y por pederasta, aún sus seguidores lo siguen defendiendo cegados, muy cegados. Esto podemos verlo en la mayoría de las religiones. Los católicos con el Papa o con los papas, ellos pueden también hacer cosas terribles y aún así los siguen defendiendo a ellos, a la religión, pero este sentir tristemente no está alejado de los cristianos evangélicos. Tal vez el cristianismo evangélico no está tan organizado, así como la luz del mundo, como el catolicismo, pero el sentir de las personas es el mismo. En cada iglesia que se abre, en cada esquina, sienten las personas lo mismo por su pastor, que no se equivocan, que es el ungido, que este sí es el bueno, que este sí bajó del cielo, y que por eso no lo ponen a prueba. Esto ya no distingue doctrina, esto de la idolatría. Puede aquel varón estar predicando buena o mala doctrina, sana o enferma doctrina, pero es lo mismo, en ambos casos es idolatría. No importa si es de sana doctrina el pastor, si alguien lo está idolatrando, está en pecado. ¿Cómo saber cuando lo estamos idolatrando? Decíamos la semana pasada, cuando le creemos a ciegas, sin examinarlo, sin ponerlo a prueba, porque este es un mandato. En 1 de Juan 4:1 nos manda a probar los espíritus, a ver si son de Dios. Así que si no lo pones a prueba, es porque lo has elevado a ídolo. ¿Cómo tenemos que ponerlo a prueba? Estudiando la Biblia. Y estudiando la Biblia tanto más que los pastores. Esto es algo que la gente no entiende. Hoy la gente se ha acostumbrado a un cristianismo donde cree que los que deben de estudiar son solo los pastores, igual como cuando eres católico, que solo los sacerdotes deberían de estudiar Biblia y tú el domingo ir a escuchar un poquito y luego vivir como te plazca. Mucha gente solo salió del catolicismo y hoy está viviendo igual, solo cambió de religión, solo cambió de banca, y es todo lo que ha hecho. ¿Okay? Pero no es así lo que quiere Dios. Tenemos que estudiar la Biblia igual o más que ellos. El cristianismo trata de esto, de personas estudiando la Biblia por su cuenta, todos teniendo una relación personal con Dios en forma directa, sin intermediarios. De eso se trata el cristianismo. ¿Okay? Entonces, porque todo aquel que no lee la Escritura y se dice cristiano, en realidad es un idólatra, porque está siguiendo a un hombre al que ha convertido en ídolo. La semana pasada hablábamos mucho de esto y terminábamos con una pregunta al final, para que tú examinaras esto, mi hermano. Tú que me escuchas, no se trata de pelear, ni de que te defiendas por defenderte. Pero mira esta clave. Si todo lo que practica tu iglesia está basado en la Biblia, ¿lo has revisado? ¿Estás leyendo la Biblia? Hoy existe un cristianismo, prácticas cristianas, o más bien dicho, que todos ven como cristianas, pero que si buscas en la Biblia, no aparecen por ninguna parte. Imagínate qué peligroso es esto. Y de esto vamos
vamos a comenzar a hablar hoy de algunas prácticas cristianas, de algunas prácticas dentro de nuestras reuniones, es decir, vamos a hablar de liturgia cristiana y de dónde han salido. Y hoy vamos a comenzar por el mayor monstruo que se ha metido al cristianismo, que todos ven como normal, el otro gran ídolo, un becerro de oro. Y vamos a hablar de la música cristiana, ¿ok? De eso vamos a hablar hoy, tratando de examinar de dónde hemos sacado la liturgia de nuestras reuniones, ¿sí? De dónde la hemos sacado. Hay quien piensa, ¿a poco la Biblia nos va a dar la liturgia exacta? Claro que sí, esto es lo sorprendente. Más adelante vamos a ver que claro que la Biblia nos dice exactamente cómo debería de ser la liturgia de nuestras reuniones. Pero vamos a empezar por esta parte. ¿De dónde ha salido todo este gran monstruo? Y estoy hablando por el tamaño de la música disque cristiana que se maneja hoy. De eso vamos a hablar un poco, como siempre te hemos recomendado, cómo se forma una doctrina. Y esto se llama la teología sistemática, con todo lo que dice la Biblia de un solo tema. Entonces, hoy vamos a hablar de música. Tenemos que examinar desde Génesis hasta Apocalipsis lo que dice la Biblia de la música cristiana, ¿ok? Y vamos a comenzar, vamos a darle un repaso a la Biblia, ¿sí? La Biblia sí habla en realidad mucho de música. Casi 600 pasajes hablan de la música, pero debe de serte revelador que casi todos están en el Antiguo Testamento. ¿Por qué será? ¿Okay? La primera vez que aparece es en Génesis 4:21. Los primeros hombres, mira lo que dice Génesis 4:21. El nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Entonces desde allá, desde Génesis 4, ya existía la música, ya tocaban arpa, ya tocaban flauta. Pero vamos despacio, ¿sí? Estamos en un estudio de principio a fin de lo que dice la Biblia de la música, ¿ok? Va a haber partes sinónimas que también vamos a ir examinando. Por ejemplo, la palabra alabanza, ¿sí? La palabra alabanza también existe. La Biblia enseña que desde antes de la creación, miren Job 38, 6 y 7. Dice, ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí el Señor está hablando un tiempo antes de la creación, cuando alababan las estrellas, ¿sí? Está hablando de alabanza. Alababan en el diccionario, los que manejan el diccionario Strong o el Vine, es el número 7442 del hebreo, que quiere decir un sonido estridente, gritar de alegría. Eso es lo que significa alababan, alabanza. ¿Okay? De hecho, parece ser que el encargado de todo esto, de la alabanza o de la música, cuando aún era de Dios, el encargado era Satanás. Dice Ezequiel 28:12. Ojalá y puedas ir tomando nota de todos los versos. Ezequiel 28:12 dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Un querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, etc. Y cuando dice los primores, esa palabrita es la palabra 4399 del hebreo, que es la palabra melaka, que significa ministerio.
Entonces está hablando de que estaba preparado para este querubín un ministerio y él era el encargado de este ministerio. No quiere decir con esto que la música es mala, solo quiere decir que este querubín grande, que después fue echado del cielo, era el encargado de la música. ¿Okay? ¿Sabrá de música y de alabanzas? Dice Isaías 14:11, hablando de este mismo Satanás, descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. ¿Te das cuenta? Este era el encargado de la música y de las alabanzas. Pero hasta ahí no hemos llegado a nada. Estamos empezando desde Génesis en adelante lo que dice la Biblia sobre la música, sobre la alabanza, sobre los cantos, sobre los instrumentos. Es decir, queremos juntar todo lo que dice la Biblia y llegar a una conclusión bíblica de lo que pasa hoy con la música de las iglesias. Mira, 1 de Samuel 16:17. Dice que Saúl dijo a sus criados, búsquenme alguien que toque bien y tráiganmelo. Y David tocaba el arpa para Saúl. Aquí es un verso que habla de alguien que tocaba, y no tiene nada que ver todavía con las reuniones ni nada. Pero los salmos, todos los salmos, de hecho, sin ir más lejos, todos los salmos son canciones, fueron canciones. De hecho, la palabra salmo, que es la 42:10 del hebreo, dice, significa poema al que se le ha puesto música. Es decir, un salmo es un canto, un himno. Eso es lo que es los salmos. ¿Sí? Claro que estamos hablando de cantos a Dios, ¿verdad? Dice Deuteronomio 10:20. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Entonces, de eso estamos hablando, ¿no? No estamos hablando de música mundana, estamos hablando de música que se le da a Dios, alabanza a Dios. ¿Ok? La palabra alabanza en el griego es la palabra 1984, que significa solamente, mire, esto debe ser muy revelador. En el griego la palabra alabanza significa hablar elogiosamente. Eso es una alabanza. Una alabanza no necesariamente es una canción. Mira Levítico 19:23. Cuando entres en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso. Su fruto no se comerá. Y el 4º año, todo su fruto será consagrado en alabanza a Jehová. Será consagrado en alabanza. Y no necesariamente que significa cantar. Alabanza también significa elogio. Eso es lo que es alabar. Por ejemplo, si yo, no sé, le digo a mi esposa, tú eres guapa, tú eres bella, tú eres buena, la estoy alabando, pero no necesariamente tiene que ser una alabanza, una canción. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que ir distinguiendo. Alabar significa elogiar a alguien. Claro que puede ser por medio de un canto, pero no necesariamente con un canto. ¿Ok? Mira Mateo 21:15. Mateo 21:15 dice, los principales sacerdotes y escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y que decían, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, oye lo que estos dicen, y Jesús les dijo, si nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionarse la alabanza, es decir, le están alabando, pero no le estaban cantando, le estaban gritando, aclamando, dice ahí la palabra en Mateo 20, Hosana al hijo de David, Hosana al hijo de David, y eso es una alabanza, no necesariamente una canción. ¿Te das cuenta?
tenemos que empezar por distinguirlo. Una alabanza, alabar a Dios, hermano, es por ejemplo cuando tú oras, como Él nos enseñó, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Esa es una alabanza. Y Él nos enseñó a orar así, alabando lo precioso, Señor del cielo, grande en misericordia, lento para la ira, eres bueno, eres grande, gracias por escuchar mi oración. Lo estás alabando, pero no necesariamente cantando. Eso es lo que tenemos que diferenciar, porque hoy nos han vendido eso. Alabanza es cantar y adorar es cantar. De la adoración hablaremos la próxima semana, si el Señor nos lo permite. Pero tenemos que separar. Alabanza, alabar es elogiar. Dios bueno, Dios grande, Dios todopoderoso. ¿Ok? La Biblia sí en ocasiones lo asemeja a una canción, pero no necesaria, no es la única forma de alabar. ¿Ok? Hasta aquí es lo que hemos visto del Génesis en adelante. Sí, hemos visto alabanza, hemos visto canto. Mira, instrumentos. También se ve en la Biblia el uso de estos en el Antiguo Testamento. Mira Levítico 23-24. Levítico 23-24. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompeta y una santa convocación. Ahí aparece que usaban trompetas. En Números 10:2 también habla de trompetas, ahora de plata. En Éxodo 15:20, Éxodo 15:20 dice que María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Mira el pandero que hoy se usa tanto en nuestra iglesia. Pero hasta aquí no hemos llegado a nada. Y solo estamos viendo, repasando por toda la escritura, cuando habla de alabanza, cuando habla de cantos, y ahora estamos sumando los instrumentos. ¿Okay? Los instrumentos. Miren, segunda de Crónicas 29, por ejemplo, en el 29:1, habla de que comenzó a reinar Ezequías. ¿Ok? Y en el 29-25 de segunda de Crónicas, puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Mire este mandamiento, dicen que es de Dios, mandamiento de cómo hacer la alabanza en el templo a la hora del sacrificio. Sigue leyendo, segunda de Crónicas 29-26. Dice que los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. A todo hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraban. Era un mandamiento de Jehová a la hora del holocausto. Dio mandamiento de cómo habría de tocarse aquella música. Primera de Crónicas 23. Estamos dando un paseo por toda la palabra de Dios. Primera de Crónicas 23:1. Siendo pues David ya viejo, lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel, y juntando a todos los principales de Israel y sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, 38,000. De estos, mira lo que dice, 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, y 6,000 para gobernadores y jueces, además 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que ha hecho para tributar alabanzas. 4,000, ¿te imaginas este grupo de alabanza? 4,000 personas.
En esos momentos cantaban y alababan en la casa de Jehová al momento del holocausto. Ahí es donde presentaban alabanza. ¿Sí? Después ya sabes lo que pasó con este templo, fue destruido. Luego cuando reconstruyeron el templo, en Nehemías 11:17, dice Nehemías 11:17 que Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sabdi, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración, y deja ver Nehemías que al reconstruir el templo se volvió a restaurar también estos grupos de alabanza. Mira Nehemías 12:8, los levitas, Jesúa, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, que con sus hermanos oficiaban en los cantos de alabanza. Estos eran títulos líderes de alabanza de aquel entonces. Nehemías 12:44 dice que en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas, y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros. ¿Okay? Conforme al estatuto de David y Salomón, porque desde el tiempo de David y Asaf había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias. Si te das cuenta, todo lo que hemos leído, muy parecido a lo que pasa hoy. Líderes de alabanza en las iglesias, demasiado parecido. ¿Por qué es demasiado parecido? Porque de ahí lo hemos tomado, del Antiguo Testamento. La pregunta es si eso corresponde a nosotros. Pero empecemos primero, ¿eso le gustó a Dios? No cualquier cosa. Mira Isaías 1:11 en adelante. Isaías 1:11. Dice Jehová, ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni de ovejas. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venía a presentaros delante de mí para hallar mis atrios, no me traigan más vana ofrenda. El incienso me es abominación. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Eso es lo que Dios siempre ha querido. Obediencia, santidad. Dejen de hacer lo malo. Dice en Amós 5:23, quiten de mí la multitud de sus cantares, no escucharé las salmodias de sus instrumentos. ¿Te das cuenta? Dios la música no es milagrosa, no es que Dios ama la música, Dios ama la santidad. Eso es lo que Dios ama, dice Isaías 5:11 en adelante. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. Y dice en 5:12, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamborines, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Dice, la música no es agradable solo por ser música. Lo que Dios siempre ha querido, dice en Miqueas 6:6, ¿con qué me presentaré a Jehová? ¿Con qué? ¿Se agradará de millares de carneros? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? Él te ha declarado lo que es bueno. Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. Eso es lo que Él pide siempre. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con la alabanza? ¿Le gusta la alabanza? ¿Okay? Claro que la Biblia dice, miren el Salmo, ¿sí? Él no busca las mejores voces, él le gusta la santidad y el canto de sus santos. Dice el Salmo 34, cantad a Jehová vosotros sus santos, celebrad la memoria de su santidad.
Dice el Salmo 97:12, alegraos justos en Jehová y alaben la memoria de su santidad. ¿Recuerdas el canto que se ve allá en Apocalipsis 4:8 dice, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 le están alabando día y noche. Claro que le agradan las alabanzas, claro que incluso le agradaban los cantos, le agradaban los salmos de David, ¿sí? Pero lo que le agrada por encima de todo ello es la santidad. Dice 1 Samuel 15:22. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Claro que le gusta la alabanza, pero la mayor alabanza que le podemos dar a Él es nuestra vida de santidad. Ahí lo estamos alabando, ahí lo estamos adorando. Mira, en Éxodo 32 es una escena grandiosa. Dice Aarón, viendo esto, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos, ofrendas, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantaron a regocijarse. En el 32:18 respondió, no es voz de alarido de fuerte, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar escucho yo. Y cuando llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos. Estaban cantando a Jehová, pero a un Jehová falso, un Jehová que ellos se habían hecho, un becerro de oro. ¿Okay? Pero hasta aquí ya podemos ver que las doctrinas correctas se forman así. Hay doctrinas que se forman en forma cronológica, de Génesis a Apocalipsis, porque en forma cronológica la Biblia narra una sola historia y una historia bellísima, la historia de la redención del pueblo de Dios. Y hasta aquí hemos visto el Antiguo Testamento, y claro que habla de música, claro que habla de alabanza, claro que habla incluso de que era un mandamiento de Dios, que había músicos, había líderes de alabanza a la hora de presentar el sacrificio, y en todo ese contexto, por ejemplo, el Salmo 150 dice, alabad a Dios en su santuario, ¿ok? Alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, todo lo que respire, alabe a Jehová. Entonces, hasta ahí todo está bien. Eso es en el Antiguo Testamento. Todo lo que acabamos de leer es respecto al pueblo de Israel, después respecto al pueblo judío. Y los cristianos tenemos que sumarnos a eso, son mandamientos para nosotros, así se vive el cristianismo. Esto narra la Biblia para el pueblo cristiano. El Nuevo Testamento dice cosas muy interesantes respecto a la iglesia. Y esta es la iglesia a la que nosotros pertenecemos. Y aquí viene lo más importante para nosotros, ¿ok? Antes de continuar, te voy a dar el número de teléfono de hoy. No estamos en cabina de Radio Esperanza, sin embargo aquí estamos por Radio Esperanza en el 1140 del AM, pero si quieres comunicarte con nosotros, te voy a dejar mi número de celular personal, es el 818-252-8607. Para si quieres marcarnos, si quieres mandarnos un WhatsApp, si quieres mandarnos un mensaje de texto en este celular 818-252-8607, o mándanos un correo a volviendo a _la palabra @hotmail.com, ¿ok? Ahora vamos a ver el Nuevo Testamento, ¿sí? Y esto es importante para nosotros. ¿Cómo es el culto en las iglesias? ¿Hay música y alabanza? ¿Sí? Hoy en las iglesias
algunas con un poco de canto, pero en la mayoría de reuniones lo que abunda es canto, lo que abunda es alabanza. Debe haberlo, sí, debe de haberlo. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Vamos a comenzar por lo que vimos ahí. Primero veamos qué dice el Nuevo Testamento de instrumentos. Te sorprenderás, mi hermano, que no se menciona absolutamente nada en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento sobre cantos? Si tú tuvieras una concordancia, verías la palabra o busca la palabra canto, y mayormente cuando la checas se refiere al canto del gallo que el Señor le anunció a Pedro. Busca una concordancia. Y las otras 2 o 3 veces que aparece, se refiere a algo tan especial que es para la iglesia. Se refieren a un himno que se cantó la noche de la Santa Cena por nuestro Señor Jesús y los discípulos. Pero esos son los pasajes que existen en el Nuevo Testamento, que hablan de canto, que hablan de instrumentos, nada. ¿Sí? Hay algunos otros, pero mira, como Santiago 5:13, pero son demasiado pocos. De hecho, te voy a enumerar todos, porque son muy pocos. Santiago 5:13. ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alegre? Cante alabanza. Pero mira algo, hermano. No está hablando de la congregación. No está hablando, nunca la Biblia habla de una reunión para alabarle. Nunca en la Biblia se celebró ningún concierto cristiano, hermanos. Nunca, nunca, nunca. Cante alabanzas, claro. Habla de ti en tu casa. ¿Estás alegre? Cántale alabanzas. Claro que se puede. ¿Estás alegre? Claro, pon Radio Esperanza. Escucha música todo el día. Ponte un disco. Vas en tu carro, pon un disco. No pasa nada. Pero de lo que hoy estamos hablando es de la música en la congregación. Y no vas a encontrar nada. Hechos 16:25. Ahorita te decía, estás en el carro, pues estás cocinando, pon música. Pero mira, Pablo y Silas lo llevaban al extremo. En la cárcel, dice Hechos 16:25, a medianoche, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Canta, mi hermano, estás en el hospital, canta. Estás preso por alguna injusticia, canta. Estás enfermo, canta. Eso es bueno. Eso es bueno. Claro que es bueno. Pero repito, esta estación transmite música cristiana. ¿Qué es mejor, estar escuchando música del mundo o música cristiana? Pues desde luego música cristiana. Tienes una reunión, una piñata, un cumpleaños y vas a poner música. ¿Qué es mejor? Claro que la música cristiana, alabanzas a Dios, himnos hacia Dios. Efesios 5:18. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sean llenos del Espíritu, y hablen entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Ok? Sigue mencionando, claro que es bueno cantar, claro que es bueno alabar al Señor. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en sabiduría, cantando con gracia. Pero mira cómo ya es el segundo o tercero. Ahorita Efesios dijo cantar y alabar en vuestros corazones. Aquí Colosenses también dice cantando en vuestros corazones, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Pero en la congregación, hermano, no hay ningún verso, no hay ninguna huella, ningún rastro de que se congregaran para estas cosas. El congregarse es para otras cosas principales. Y Dios, te vas a sorprender, porque Dios sí nos dijo cómo hacerlo. Y aquí llegamos a la parte como en la que comenzamos. ¿De dónde debe salir la liturgia cristiana? Y hay gente que dice, bueno, o sea, es como a ti se te antoje.
mensaje, ¿no? Primero pasamos la charola, luego oramos, y luego damos los avisos, luego los testimonios. Y, no, mi hermano, en la Biblia sí nos dejó cómo debe ser la liturgia cristiana. Liturgia, ¿cuál es el orden? El orden del culto, digámoslo así. ¿De dónde debe salir? De la reunión que nos dejó el Señor la noche que iba a comenzar su pasión. Todo lo que hubo esa noche, esa es la reunión que Jesucristo nos mandó a hacer. Hagan esto en memoria mía. Haced esto en memoria de mí. Esa es una reunión cristiana. Y eso es lo que vamos a ir comparando de a poco con las reuniones de hoy. ¿En qué se basan las reuniones de hoy? ¿De dónde salieron esas reuniones a las que hoy asistimos? Mira, entre todo lo que hicieron, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, en Mateo 26:30, dice que cantaron un himno. Cantaron el himno. Y esto forma parte de lo que dijo el Señor. Hagan esto en memoria mía. Un himno se cantó esa noche. Un himno en una reunión cristiana, en la primera reunión cristiana. Yo te pregunto a ti, que vas a una iglesia de estas que no paran de cantar y de cantar, que parece más un concierto. ¿De dónde ha salido toda esa música? ¿De dónde han salido todas esas danzas? ¿De dónde han salido todas esas muchachas moviendo el pandero? ¿De dónde han salido esos ministerios? Es pura confusión. Hay una gran confusión en el pueblo cristiano. Confusión respecto al judaísmo. Confusión en cómo entender el Antiguo Testamento. Confusión, hermano, que se cura leyendo la palabra. Y leyendo la palabra correctamente, leyendo la palabra cronológicamente, leyendo e interpretando. Así se cura esa confusión, no con ignorancia, no siguiendo a los demás porque todos lo hacen. Hoy lo que existe es que la música invadió nuestras iglesias. Y llegas o te unes a una iglesia que danza, que aúlla, que ladra, que canta, que grita. Y ya no nos preguntamos, pero si nos preguntáramos, ¿es esto bíblico? ¿A dónde nos llevan? Al Salmo 150, el que leíamos ahorita. Mira, alabar a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle con a son de bocina. Y no, pues si es bíblico, ¿ves? Y los que danzan y remolinean su cabeza, ¿es bíblico? Claro, y te muestran la vez que David danzaba. Entonces sí es correcto. Y estamos confundiendo las cosas. Todos esos versos son del Antiguo Testamento. ¿Y qué? Se preguntará la gente. ¿A poco ya no aplica para nosotros el Antiguo Testamento? Claro que aplica, pero hay una forma de entender las cosas. En cuanto a las prácticas principalmente, tienen su forma de entenderlas, y los cristianos estamos revolviendo todo, naciendo desde pastores ignorantes, de los que hemos hablado en las últimas semanas, que han metido todo este monstruo al cristianismo. La forma de entender este y muchos temas es en forma cronológica, como lo hemos hecho hasta aquí. Todo lo que habla en el Antiguo Testamento de la música, todo lo que nos habló de instrumentos, hasta llegar a Jesús en la tierra y su ministerio. ¿Qué vino a hacer Jesús? Jesús trajo el mayor cambio en la historia del mundo. La historia del mundo se partió en dos, en antes de Cristo y después de Cristo. Ahora, ¿por qué casi no habla de música el Nuevo Testamento? Porque hubo un cambio. Es lo mismo, ¿por qué no menciona el diezmo? Porque hubo un cambio. Porque ya no sacrificamos animales como ellos. Porque hubo un cambio. Porque ya no hay templo. Ese lugar al que vas el domingo no es templo de Dios. ¿Por qué? Porque hubo un cambio y los cristianos lo estamos ignorando. Nos decimos cristianos, nacimos del ministerio de Jesucristo, pero no entendemos a qué vino nuestro Señor Jesucristo. Vino a hacer el mayor cambio.
en la historia, porque ya no adoramos como en el Antiguo Testamento, porque hubo un cambio. Y dijo Jesucristo en Juan 4:21, mujer, la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros lo que sabemos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ya no se adora en un lugar especial, no se adora en ningún monte, no se adora en ningún cuarto, no se adora en ningún templo. Hoy no hay templos. Qué gran engaño o qué gran ignorancia hay en los maestros cristianos. Y la gente que es más ignorante solamente dice, ¿y eso qué tiene? ¿Y eso qué afecta? Todo afecta, todo está afectado. Pero tienes que leer la Biblia, preocúpate por tu vida, tienes que entenderla cronológicamente. Pero mira, te voy a llevar, ubícate en los tiempos de Cristo, ubícate con Cristo en la tierra y en el tiempo de los evangelios. Aún está el templo, hoy no tenemos templo, pero está Cristo, su ministerio en la tierra, todo lo que enseñó, sacrificó su vida por nosotros, luego murió, fue sepultado y el tercer día resucitó. Aún enseñó y dice a sus discípulos que no se vayan, que esperen la promesa. La promesa, el Espíritu Santo llega, se derrama en Hechos 2 y ahí nace la iglesia. Lo de antes no era la iglesia. Antes de Hechos 2 no era la iglesia, ahí nace la iglesia. Es decir, los salmos no es mandamientos para la iglesia, aquellos cantos no son mandamientos para la iglesia, es para el pueblo de Dios, pero para el primer pueblo de Dios, para el pueblo judío. Ubícate en el tiempo, no te pierdas de lo que quiero que recibas. Ubícate en el tiempo, año 30, año 40 después de Cristo. Nace la iglesia cristiana, aún existen los judíos, y empieza a hacerte preguntas, hermanos. ¿Dónde se reunía la iglesia cristiana? La iglesia cristiana se reunía en las casas de los hermanos. ¿Dónde se reunían los judíos? Los judíos se reunían en el templo. El templo todavía existía y de hecho es ahí donde iba a predicar nuestro Señor, donde después predicó Pedro, predicó Juan a las afueras del templo, el templo de los judíos, donde predicó Pablo también. Él iba a las sinagogas de los judíos. El templo que vemos en la Biblia, en los evangelios, el templo que se ve en el libro de Hechos, no era el templo cristiano, era el templo judío. Los cristianos no tenemos templos. Los cristianos somos el templo. ¿Cuándo lo vas a entender? Los cristianos no tenemos templos. Los cristianos somos el templo. Pero sigue pensando en la misma época. Jesús ya había dado su vida. Y en el templo los judíos seguían presentando holocaustos. ¿Los cristianos presentamos estos sacrificios? No, nuestro Cordero fue y es Cristo. Nuestro Cordero es suficiente. Dice en el libro de Hebreos que Él entró una vez y para siempre. ¿Sabes por qué los judíos ya no dan el diezmo? Porque no tienen templo y el diezmo se traía al templo. Sigue con tu mente en el mismo periodo. El tiempo de los apóstoles, los tiempos del libro de Hechos, hay dos reuniones. ¿Quiénes se reunían en el templo? Los judíos. ¿Quiénes se reunían en las casas? Los cristianos. Ahora miren esto, mira cómo mirar ese contexto histórico te ayuda bastante. ¿Quiénes se reunían los sábados, hermanos? Los judíos, porque aquel mandamiento de Éxodo era para el pueblo de Israel. ¿Qué hacían los cristianos los sábados? Porque ahí hay una ramita cristiana que dice que nos debemos reunir los sábados. No, mira, lo que hacían los sábados, ¿sabes qué hacían? Iban a predicarle a los judíos. Cuando se reunían los judíos los sábados los cristianos no se reunían. ¿Por qué? Porque estaban ocupados.
yendo a predicar a los judíos. Cuando se reúnen los cristianos, cualquier otro día, pero mayormente los domingos, pero no el sábado, porque el sábado se ocupaban. Hoy el cristiano puede reunirse el sábado, puede reunirse cualquier día. ¿Sí? Bueno, en ese contexto de que sucedió algo que partió la historia, está el tema de la música. Otra vez ubícate en el tiempo del libro de Hechos ahora. ¿Sí? Hay dos reuniones, una es el sábado, la de los judíos, una el domingo. El sábado los judíos tienen su reunión, el domingo los cristianos tenían su reunión. Unos en el templo, otros en las casas. ¿Okay? Solo por un tiempo. Porque después del libro de Hechos comenzó una gran persecución para la iglesia cristiana en Roma y en muchas partes. Los mataban, los usaban de diversión, los quemaban, los echaban a los leones. De las casas pasaron a reunirse en catacumbas, no en templos, hermano, en catacumbas, en cuevas. Y otra vez, hay dos reuniones, una en el templo, otra en cuevas, en catacumbas. ¿En cuál de las dos reuniones crees que te tocaban los panderos, las trompetas? ¿En cuál? Claro, en la reunión del templo, pero del Antiguo Testamento, de algo que no aplica para nosotros. Ubícate en el libro de Hechos. ¿A quién pertenecemos? ¿Quiénes somos los cristianos? ¿De dónde venimos? ¿Del templo o de las catacumbas? Venimos, procedemos. Nuestra iglesia nació en las catacumbas. Cantamos, claro que cantamos, pero nuestras reuniones no son para eso. Mira las reuniones para lo que eran. Dicen Hechos 2:41. Cuando iban a predicarles al templo, los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, estudiaban palabra, comunión unos con otros, se amaban como hermanos, partimiento del pan, compartían comida unos con otros y en las oraciones. Eso es lo que hacían las reuniones cristianas, palabra, partimiento del pan y oraciones. Mira Hechos 20:7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, otra vez que había en la reunión, partir del pan, Pablo les enseñaba, ¿sí? Que había enseñanza y alargó el discurso hasta la medianoche. No hay nada más importante, hermano, que la enseñanza de la palabra, la predicación, de dónde se nos ha metido toda esa música a nuestras iglesias donde abunda la música, donde abunda la danza, donde abunda la gritería y lo que escasea es la predicación. Y en donde hay predicación, unos 20-30 minutos, y donde se predican 20-30 minutos, además, puras cosas torcidas. Por eso el cristianismo está como está. La iglesia fue perseguida por 3 siglos. ¿Cómo habría de haber música? Imagínatelos cargando su batería y corriendo, huyendo porque los querían matar, cargando la guitarra, cargando la trompeta. O imagínate las reuniones, a Pedro con la batería, a Juan con la guitarra eléctrica, mi hermano. Es ridículo eso no es cristianismo. La iglesia primitiva jamás usó ni usaría cosas como esas. Cantaba un himno, como lo enseñó el maestro. La iglesia dejó de ser lo que Dios quiso cuando vino Constantino. La hizo la iglesia oficial, le empezó a construir templos, pero no para Dios. De ahí es donde se derivó primero la iglesia católica. De hecho, en esta iglesia comenzó, fíjate bien, el uso de un órgano hasta el año 670. Es decir, ni siquiera en esta iglesia hubo instrumentos hasta el año 670, pero siempre tuvo objeciones a los cristianos, el cristianismo evangélico que salió a partir de la Reforma.
La historia narra algunos hechos. Por ejemplo, la historia nos dirá cuándo y cómo entró a las iglesias, todo esto. Pero eso no es importante. La Biblia no autoriza el uso de instrumentos. La Biblia no autoriza el exceso de música y cantos en nuestras reuniones. De hecho, mira algunos comentarios de los reformadores, porque ya empezaban a batallar con esto. Por ejemplo, Juan Calvino, junto con Lutero, el principal reformador, decía, los instrumentos de música en la celebración de alabanzas a Dios no serían más convenientes que el quemar incienso, la luz de las lámparas y otras sombras de la ley que los papistas han tomado de los judíos. Los hombres pueden deleitarse en ese ruido, pero la sencillez que Dios recomienda por medio de los apóstoles es mucho más agradable. Claro, la sencillez que Dios recomienda por medio de la doctrina apostólica, esa es la que deberíamos de seguir. John Wesley, metodista, decía esto: no tengo objeción a los instrumentos de música en nuestras capillas, con tal que ni se escuchen ni se vean, decía John Wesley, ya batallando con esto. No tengo objeción a los instrumentos de música en nuestras capillas, con tal que ni se escuchen ni se vean. ¿A qué hora se nos metió esta andanada de música? ¿Quién es el que sabe de esto? ¿Te acuerdas quién es el encargado de esto en el cielo? ¿Te acuerdas de quién era este ministerio? Él es sabio, él sabe cómo usarla. Él sabe que a la hora que tocan la música te emocionas y tu cristianismo no pasa de ser simple emoción. Dice la Biblia cómo deben ser nuestras reuniones y te decía que sí. Ubícate en el aposento alto, nuestro Señor comiendo su última Pascua en la tierra y dejándonos a nosotros la forma en que habríamos de reunirnos. Hagan esto en memoria mía. ¿Qué tenemos que hacer? Si lees de Juan 13 a Juan 17, es el que te va a dar mayor luz. ¿Qué hubo en aquella reunión? Comenzamos en Juan 13. En el 13:2 dice, y cuando cenaban, y te das cuenta, lo que veíamos ahorita en Hechos 2, en Hechos 3, en Hechos 4, el partimiento del pan, porque es lo que el Señor ordenó, una cena. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas que lo entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó una toalla y se la ciñó y le lavó los pies a los discípulos en señal de amor y de humildad. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Eso es lo que hubo ahí. Primero que nada, una cena. Segundo que nada, había comunión, había humildad. Otra cosa que hubo en aquella reunión, es todavía la misma reunión, hubo enseñanza. De Juan 14 al 16, da la mayor de las enseñanzas que dio Jesucristo aquí en la tierra. Mira Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros. 14:16. Yo rogaré al Padre, os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vosotros ya están limpios, etcétera, etcétera. Está enseñando quién exactamente es Él. En Juan 14, 15 y 16 está enseñando que Jesucristo, que Él es el mismo Dios. Dice en Juan 15, 26, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. En Juan 16 termina el mensaje, 32, 16, 32, la hora viene, y ha venido ya en que seréis esparcidos y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. ¿Y qué otra cosa hubo en Juan 17? Oración.
Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Y hace una oración enorme, intercede hasta por ti y por mí. Enumera lo que hubo en aquella reunión. Es lo que él dijo: hagan esto en memoria mía. ¿Qué más hubo? Juan ya no nos lo dijo, pero lo leímos hace rato en Mateo. Mira Marcos 14:22. Mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, lo partió y les dio: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto les digo, no beberé más del fruto hasta que aquel día lo beba en el reino de Dios. Y 14:26, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Esto es lo que hubo en la reunión de cristianos: predicación, mensaje de Jesús, oración, vimos en Juan 17, una cena, compartieron una cena y un himno. Por el amor de Dios, mi hermano, se nos ha acabado el tiempo. ¿De dónde ha salido toda esa música que hay en nuestras iglesias hoy? Pero aquí yo te pregunto, tú, ¿por qué haces lo que haces? Lo que hacen en tu iglesia tiene soporte bíblicamente. Mi hermano, hay que ir a la Biblia. Hay que ir a la Biblia para que no te pierdas. ¿Es bíblico? ¿Es bíblico? Siempre pregúntatelo. ¿Y cómo saberlo? Hay que ir a la palabra de Dios. Mi hermano, Dios te bendiga y nos escuchamos, si el Señor lo permite, la próxima semana aquí por el 1140 del AM de tu radio. Bendiciones, bendiciones.